Vamos a continuar. El tema de sinónimos, hasta aquí quedó. Esta fue la actividad. Ahorita se nos acaba de unir Edwin. Edwin, hay que entrar a la plataforma de Canvas. Entras con tu correo con el que te inscribiste al curso. Y, ¿dónde está? Acá. Te vas aquí donde dice cursos, el curso COM 10-689 y le das en módulos. Entonces, aparecen varios módulos. En el módulo 1, el ejercicio que acabamos de hacer junto con Ulises es el de tarea 1.1 sinónimos. Ese es el que realizar ahorita en un rato más. Les voy a dar chance para que lo realicen, ¿sale? Es en donde estábamos. Ahorita vamos a continuar entonces con los antónimos. Los antónimos, pues es lo contrario a los sinónimos. Los sinónimos dijimos que son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Los antónimos son palabras contrarias que tienen significados opuestos, como día y noche. Dice, los antónimos son palabras con significados opuestos entre sí. Ese es su descripción, no podemos decirlo de otra manera. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Lo contrario de vida, pues es muerte. Lo contrario de rápido es lento. Lo contrario de hermoso es feo. Esos son los antónimos. Los antónimos se pueden clasificar según la categoría gramatical a la que pertenecen. Perdón, Edwin, ¿qué quieres que te repita lo de antónimos o lo de sinónimos? ¿O cómo entrar a la actividad? Para entrar a la actividad de sinónimos, hay que entrar a la plataforma de Canvas. Si sabes cómo entrar o si puedes entrar a la plataforma de Canvas. Ok. Los antónimos, dijimos, son palabras con significados opuestos. Son palabras que con significados opuestos. Su significado de cada palabra significan totalmente lo contrario. Dice que se pueden clasificar según la categoría gramatical. Aquí sí ocupamos entender bien lo que son los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ya que los antónimos pues, pueden entrar en cualquiera de estos términos o de estas categorías gramaticales. Entonces, aquí te voy a poner un pequeño ejemplo, nomás para entender un poquito lo que es cada. Los sustantivos, pues nos pueden indicar tanto una persona, un objeto, una idea, depende de lo que se esté hablando, ese es el sustantivo. El verbo, pues el verbo siempre nos indica una acción. El adjetivo nos indica alguna característica, del sustantivo, y el adverbio indica, va en función al verbo, nos indica ya sea tiempo, espacio, nos dice aquí que, pongo por ejemplo, un ejemplo muy básico, dice en una oración que dice, el niño juega con la pelota grande en el parque todos los días. Los elementos gramaticales sería el sustantivo, sería el niño, estamos hablando de la persona. El verbo, pues es la acción, juega. El adjetivo, pues es es el que describe, nos podría hacer grande, de la pelota grande, nos está dando una característica del sustantivo. Y el adverbio modifica al verbo, que el verbo dijimos es juega,
nos da una indicación de frecuencia de tiempo, dice que cuando juega, pues todos los días. Es más o menos eso es lo que, para entender un poco los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Ok, la importancia de los antónimos. Dice, los antónimos desempeñan un papel crucial en el enriquecimiento del lenguaje y la comunicación efectiva. ¿Para qué nos pueden servir? Pues para tener una variedad lingüística, para reforzar un mensaje y pues, tener flexibilidad en la expresión. Para la hora de expresarnos, pues tener más maneras de hacerlo, vaya. En la clase pasada les comentaba de que el español es una de las lenguas más ricas y a veces hasta más difíciles de aprender por lo mismo, porque tiene mucha variedad en su lenguaje. Tanto en los sinónimos decíamos que son palabras que tienen el mismo significado, muchas palabras pueden significar lo mismo, igual palabras que significan lo contrario, hay mucha variedad en el lenguaje español. La utilización de los antónimos. Los antónimos ofrecen la oportunidad de sustituir una palabra por su opuesta para transmitir matices específicos en el mensaje. Es como el día está oscuro o el día está brillante. Estamos transmitiendo una idea, nos ayuda también pues para eso, para poder transmitir más claramente lo que es una idea, lo que son, como lo menciona aquí, diferentes matices en la idea que estamos expresando. Vamos a hacer un crucigrama. En el chat les acabo de compartir un enlace. Hay que entrar a ese enlace. Me dicen si pudieron entrar, por favor. Si ven esta pantalla, ya pudieron entrar al enlace. Entonces, es un pequeño ejercicio precisamente de antónimos, de lo que es lo contrario. Le das aquí en donde dice comenzar. Sí. Y aquí arriba nos aparece como la pregunta y aquí pues es la respuesta. Nos dice lo contrario de suave. Tú le vas a ir poniendo lo que es lo contrario de suave. Duro. Luego la segunda fue lo contrario de abrir. ¿En cuál vas, Ulises, Edwin? Yo voy en lo opuesto de salir. Lo opuesto de salir, muy bien. Edwin, si estás pudiendo contestarlo, ponme en el chat nomás si sí o si no. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Ya lo terminé. Muy bien, yo apenas voy aquí. Perfecto, ya lo terminamos. Justo triste, feliz, la última, alto, pues bajo. Entonces, hasta aquí de lo que son los antónimos. ¿Tienen alguna duda? No, yo no. Todo está claro. Sí queda claro que son en sinónimos. ¿Les quedó alguna duda de los sinónimos, de lo que son, cómo se utilizan? Ok, entonces Edwin también nos dice que sí le quedó claro.
Entonces vamos a las polisemias. Ya vimos qué son los sinónimos, palabras que se escriben diferente, pero tienen un significado similar o igual. Los antónimos son palabras con significados opuestos, que el significado de cada palabra es lo opuesto a la otra. Y las polisemias, ¿tienen alguna idea de qué es una polisemia? ¿Lo han visto? ¿Lo recuerdan? ¿No? ¿Tú, Ulises? Pues sería con palabras, pero que tengan diferentes significados. Son palabras que tienen diferentes significados, pero se escriben igual. Una polisemia son las palabras que se escriben igual, pero en diferentes contextos, pues tienen un significado distinto. Dice, las polisemias es un fenómeno lingüístico en el que una misma palabra puede tener varios significados o acepciones diferentes dependiendo del contexto en el que se utilice. Entonces, esas son las polisemias. Por ejemplo, dice, según la Real Academia de la Lengua, nos pone aquí unos ejemplos, por ejemplo, cuadro, que puede referirse a una figura geométrica o puede referirse a una pintura o un jardín o algo, o planta, que puede significar la parte inferior del pie, la planta del pie, a un árbol, una flor, pues también es una planta, o a lo mejor a un diseño arquitectónico, una planta arquitectónica, también se puede, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, pues es el significado que se le va a dar a la palabra, ya que se escriben exactamente igual, suenan igual, pero dependiendo su contexto, lo que rodea a la palabra, pues es el significado que va a tomar. Si estás en un museo y estás hablando de un cuadro, pues obviamente vas a hablar de una pintura y no de una figura geométrica, ¿verdad? O si estás en una clase de matemáticas, pues te vas a referir a la figura geométrica. Esas son las polisemias. Contexto y acepciones. Para determinar el significado de una palabra polisémica, es crucial considerar el contexto en el que se está utilizando, que es lo que les estoy explicando. Cada uno de los diferentes significados de una palabra polisémica se llama acepción. El contexto de una conversación financiera, por ejemplo, al hablar de banco, pues nos vamos a referir a la entidad financiera en el banco donde pues guardamos nuestro dinero. Si estás hablando, como digo, si estás hablando en un tema financiero y algo y se refieren al banco, pues obviamente se van a referir pues a donde vas a depositar dinero o a sacar dinero, dependiendo. Y si estás, por ejemplo, en una plática, no sé, de decoración de interiores o de algo más acá y te refieres al banco, pues a lo mejor están hablando entonces de un banco, de una silla, de algo para sentarse. Entonces, aunque se escribe exactamente igual, dependiendo su contexto, pues va a ser el significado a lo que se está uno refiriendo. Conclusión. Las polisemias enriquecen el lenguaje y nos muestran la flexibilidad y complejidad del significado de las palabras. Es importante comprender el contexto y consultar el diccionario para interpretar correctamente el sentido de una palabra polisémica. Como les mencionaba, tanto los antónimos, los sinónimos, todo, pues son para enriquecen muchísimo nuestro lenguaje. Y básicamente pues es para lo que nos sirve. Aquí, como digo, en las polisemias, pues sí es importante conocer el contexto de lo que se está hablando para poder darle el significado adecuado a la palabra y entender la idea de lo que se está hablando. Muchas veces hay palabras que de repente la verdad desconocemos su significado, entonces siempre es válido revisar en el diccionario. Ahorita ya con la tecnología, con los celulares es súper fácil, literal, pues traemos toda una enciclopedia en nuestra mano, agarras el celular, te metes a Google, pones la palabra y ya ves su significado, o sus significados, y ya pues te puedes dar una mejor idea
del contexto de lo que están hablando. Aplica tanto en una plática con cualquier persona o sobre todo cuando estás haciendo una tarea, estás leyendo algún artículo, estás leyendo información de un texto. Hay muchas palabras que no entendemos, que fue lo que una de las actividades que hicimos en la primera clase, que hablábamos de los resúmenes, pues siempre hay que entender de lo que estamos leyendo para poder generar una idea, generar un resumen. Entonces, para todo esto siempre es bien importante hacer una lista de las palabras que no entendí y buscar su significado, porque pues igual aquí es donde entra todo esto de las polisemias, los sinónimos, entender los significados para poder entender el contexto. Les voy a poner un video en el que igual nos explica un poco esta parte de las polisemias. ¿Listo para aprender todo sobre las palabras polisémicas? Para despejar las dudas sobre los múltiples significados de una palabra, lo que hará es acudir al diccionario, en donde se hallarán todas las acepciones posibles para cada palabra. El concepto de carta tiene diferentes significados. Uno, se puede entender por carta a ese escrito que se envía o recibe vía correo electrónico o a través del servicio postal. Dos, al juego de naipes. Tres, al menú de un restaurante. ¿Cuándo ocurren las palabras polisémicas? Cambios de uso de una palabra con el paso del tiempo. Ejemplo, la palabra redes antiguamente se referían a redes de pesca u otro tipo de herramientas. Ahora su uso se ha extendido con internet y las redes sociales. Especialización en un ámbito. Ejemplo, la palabra tecla no es lo mismo para un profesor de música que está enseñando piano a un alumno que para un informático que trabaja con las teclas del teclado del ordenador. Lenguaje figurado. Ejemplo, los casos de región geográfica. Hay palabras que tienen diferentes significados dependiendo del lugar donde se digan. Existen diversos ejemplos de palabras polisémicas que son empleadas a diario para referirse o indicar una o más cosas a la vez. A continuación, se exponen algunas de las más utilizadas.
Ok, entonces hasta aquí. ¿Sí quedó claro lo que son las polisemias? ¿O tenemos alguna duda de lo que significan, de su uso, de qué es? Sí, está todo claro. Ok, entonces vamos a ir a Canvas para realizar la actividad referente a polisemias. Es la actividad de aprendizaje 1.3, polisemias. Sí, sí estamos ahí. Dice, instrucciones. Revisa las siguientes palabras polisémicas y piensa en los diferentes significados que pueden tener. Y vienen algunas palabras que es banco, bomba, café, mango, falda y planta. Entonces, como decíamos, pues cada una de estas pues, puede tener diferentes significados según el contexto en el que se utilice. Ahora, dice que con plastilina crea dos figuras que muestren los significados diferentes en una misma palabra. Probablemente ahorita no tengan a la mano plastilina. No pueden hacer algún dibujo, agarren una hoja de papel y hagan un dibujo sencillo, como les salga, no es clase de dibujo, no se preocupen, de los diferentes significados que viene aquí en la lista anterior. Ya que tengan sus dibujos hechos de cada palabra, eso es lo que lo vamos a compartir pues aquí, o vamos la actividad, y es la actividad que les va a pedir que suban en esta actividad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y luego que acabamos la actividad, ¿dónde la entregaríamos? Aquí mismo, en la parte de arriba donde dice empezar tarea, sí te aparece donde dice actividad de aprendizaje 1.3 polisemias, a un ladito viene como un recuadro azul que dice empezar tarea. Le das ahí y ahí ya te da la opción de subir el archivo, ya sea foto o igual te da la opción de usar la cámara web, si estás con tu celular o y puedes tomar la foto directamente o puedes subir el archivo, no sé cómo se te haga más fácil. Y ya luego, ya que esté ya que haya subido el archivo, le das en entregar tarea. Sí, sí te aparece así, ¿verdad? Sí, Ah, ok, ahí. Ahorita ya está por cerrarse esta sesión, nos quedan 3 minutitos de esta sesión. Terminan y son las 10:30. Si quieren terminando eso, ¿quieren desayunar de una vez o le seguimos otro rato? Ustedes me dicen. sí, yo digo que terminando ya esto, nos dé tiempo de ¿Vamos a desayunar. desayunar? Ok, entonces si quieren ahorita a las 11, nos vemos otra vez aquí para que terminen su actividad, y desayunen. Edwin, tu ID, si no lo recuerdas, mándales mensaje a soporte técnico en el grupo en el que igual déjate, los reenvío, mándales mensaje ahí a ellos, para que te recuerden tu ID, coméntales que no, pues que se te olvidó, que si te lo pueden pasar otra vez, y ya para que puedas entrar, ¿sale? ¿Alguna duda sobre este tema de lo que son los sinónimos, los antónimos y las polisemias? No, no hay ninguna duda. ¿No? Ok, a ver, con tus palabras explícame así rápidamente qué es cada uno. Un sinónimo es así como una misma palabra que tiene varios significados. ¿Ese cuál es? ¿El sinónimo? Sí, No, entiendo. Los sinónimos son las palabras diferentes que significan lo mismo. Y las polisemias son palabras que se escriben igual,
pero pueden tener diferentes significados. Ahora vamos a iniciar con el tema de análisis de texto. Análisis de textos. Bueno, vamos a ver lo que es la importancia de lo que es el análisis de texto. ¿Para qué nos sirve el saber analizar un texto? Pues obviamente para comprenderlo, para entender de qué habla. Es esencial considerar las relaciones entre las palabras y las oraciones. Al final, ahorita hemos estado viendo varios temas y pareciera que a lo mejor de repente no encontramos la relación entre un tema y otro, lo vemos como por separado, pero todo lo que hemos estado viendo al final, pues en conjunto, pues nos va a ayudar. Ahorita acabamos de ver lo que eran las polisemias, los sinónimos y los antónimos, es lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, si entendemos esta parte, pues obviamente se nos va a hacer más fácil poder analizar, poder entender un texto, porque pues obviamente es más fácil comprenderlo. Si entendemos el significado de las palabras, si entendemos esta parte, pues a la hora de hacer el resumen, de analizarlo, pues se nos va a facilitar. Igual ya veíamos, fue nuestro primer tema de los resúmenes, cómo hacer un resumen. Vimos algunos puntos, lo que es el resumen, algunas técnicas para que se nos facilite hacerlo, y esto va muy relacionado al final de cuentas, porque pues si no sabemos cómo analizar el texto, pues no vamos a poder hacer el resumen. Entonces, nos dice que la interacción con el lector, del lector con el texto, es lo que nos va a ayudar a hacer este análisis, vaya, reconocer el propósito comunicativo del para darle sentido a su mensaje y estructura. Si no reconocemos o no entendemos esta parte, pues sí vamos a andar como que bien perdidos en el tema y vamos a leer por leer sin entender. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito lo que son los diferentes tipos de textos que hay, y vamos a ver algunas técnicas, algunas cosas para que se nos facilite esta parte. Dice, clasificación de los textos. Hay diferentes tipos de textos y se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas existe el género literario y los géneros no literarios. A ti, Ulises, ¿qué se te afigura o qué entiendes tú o qué crees que puede ser un texto de género literario? De género literario podría ser como un libro o de que Así trate de es. alguna historia. Alguna historia, así es. Nos dice aquí que los géneros literarios son textos artísticos que buscan transmitir una emoción o reflexiones o alguna enseñanza a través de la imaginación y la creatividad. Y nos pone como ejemplos algún cuento, una obra de teatro, leyendas, todo esto que transmiten esas emociones, la emoción a veces del mismo autor. Eso es un género literario que a través de su imaginación y del texto, obviamente, transmite esta parte. Las fábulas pues nos dejan también una enseñanza, y toda esta parte. Y el género no literario, pues su objetivo es ofrecer información, persuadir o dar instrucciones de una manera clara y directa. Aquí no al autor no le interesa transmitir emociones, no, simplemente te estoy dando una información o te estoy dando instrucciones de algo. Nos pone como ejemplo pues unas noticias, el periódico, todo esto pues son géneros no literarios, nos están transmitiendo una información simplemente, no nos están transmitiendo emociones ni otras cosas. O los instructivos de cuando compras algún aparato que viene su instructivo, pues es un texto, pero no es literario porque no, pues simplemente te está diciendo qué pasos vas a seguir y ya. O un recetario o cosas así. Estos son de textos no literarios.
Entonces, como tú dijiste, el literario puede ser un libro, un cuento, donde transmite emociones. El literario es más emocional, más sentimental. Y el no literario simplemente es un texto donde vienen unas instrucciones, te están pasando una información, alguna noticia, y ahí no te transmite más nada más que pues, lo que es. Ah, mira, vas a hacer esta receta, se hace, pones esto y pones esto y los pasos a seguir y punto. El cómo te haga sentir, el cómo se siente el autor, aquí no tiene relevancia, ¿verdad? Existen también textos de ficción y de no ficción. Aquí, en la ficción entran, por ejemplo, los escritos subjetivos con elementos imaginarios. Si es ficción, va a tener elementos imaginarios, elementos ficticios, como lo dice su nombre. Aquí entran los microrelatos, cuentos, las poesías, dramas, o sea, este tipo de textos son los que entran en este género de ficción y hay géneros de no ficción. Puede ser un género literario, pero de ficción, o igual puede ser género literario de no ficción. La no ficción, pues obviamente es lo contrario a la ficción. Aquí son escritos más objetivos y que expresan puntos de vista considerados como verdaderos. Aquí ya no entra la imaginación. Si se pueden ser columnas de opinión, artículos periodísticos, informes o ensayos. La ficción siempre va a entrar en el género literario. ¿Por qué? Porque está transmitiendo emociones, porque está hablando de imaginación, son cosas imaginarias. Entonces va a entrar en el texto, en los textos literarios. La no ficción puede entrar en los dos lados, porque puede haber, por ejemplo, aquí en estas imágenes que te pongo, pues aquí en la ficción, pues vemos una imagen de como un extraterrestre se lleva una persona, no sé, y ahí de pues desencadenar todo un cuento, toda una historia, a partir de algo imaginario. Y acá es una portada de un libro, sigue siendo un género literario, porque hasta cierto punto sí transmite emociones, pero aquí este libro, escrito por Elena Poniatowska, nos habla de la noche de Tlatelolco. Yo creo que en alguna ocasión, a lo mejor no te sabes muy bien la historia, no sé, pero sí has llegado a escuchar del 2 de octubre si no recuerdo, si mal no recuerdo la fecha, del 68, de la matanza que hubo en Tlatelolco de algunos estudiantes. Este libro, pues, habla de eso. Entonces, es un libro, sí genera a lo mejor ciertas emociones, pero fue un hecho real, no fue ficción, aunque pareciera ficción por todo lo que pasó en esa ocasión, en esta historia, pero no es ficción porque todo es real. Entonces, aquí entra este tipo de textos, o igual una noticia, la narración de un hecho, pues ya entra como en un género de no ficción porque se hechos reales. En la ficción son hechos imaginarios, o cosas pues que vienen de la imaginación, entre muchas cosas que no existen, y en la no ficción son textos objetivos y que nos van a hablar de la verdad o nos van a dar un hecho verdadero. Y aquí nos pone el contraste entre argumentos subjetivos y objetivos. Las clasificaciones de textos revelan un contraste entre realidad e imaginación, que es lo que venimos diciendo, de los textos literarios, no literarios, ficción o no ficción. Estamos hablando de esta parte que es real y la parte imaginaria. O sea, todos los textos se clasifican de estas maneras, ¿verdad? Y entre argumentos subjetivos y objetivos. Por subjetivo, dime tú qué entiendes por subjetivo. ¿Qué se te viene a la mente con esa palabra? ¿Qué crees tú a qué se referirá esa palabra de subjetivo? Sería como la realidad del hecho de las personas que estuvieron allí y que pudieron ver lo que pasó. Casi no te escuché, perdón. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Podría ser la realidad de la perspectiva del hecho
de lo que pasó como un hecho, de las personas que estuvieron allí, que vieron todo y que es realidad. Sí, pero te voy a corregir poquito. O sea, tienes muchísima razón y esa es la clave. Es algo que pasó, a lo mejor sí, pero desde la perspectiva de una persona. Ese es el punto, así como lo dijiste. Es algo que pasa o contado, pero desde la perspectiva de una persona. Ya es algo subjetivo. Nos dice que expresa la realidad desde la perspectiva de la persona, o de una o de más personas, lo que puede incluir elementos imaginarios. Aquí en lo subjetivo, puede pasar, a lo mejor, por ejemplo, no sé, la, un suceso que haya pasado, un accidente, por ponerlo, y alguien que estaba en el lugar de los hechos, ve el accidente y te lo cuenta, pero lo puede contar desde una manera más subjetiva, porque a la hora de contarlo a lo mejor pues le mete algo de su imaginación o puede como pues sí, como inventarle o agregarle algo que en la realidad no pasó, o desde su perspectiva lo pudo haber visto o lo pudo haber sentido de esa manera, y entonces, pues ella te lo cuenta, esa persona te lo va a contar a su manera. O por ejemplo, a la hora de, no sé, de una película que hayas visto, de terror, por así decirlo. Entonces, para una persona, pudo haber sido la película más terrorífica que había visto y le pudo ocasionar mucho miedo, porque desde su perspectiva, pues es una película súper tenebrosa. Y desde otra perspectiva de otra persona va a decir, ah, pues es una película de terror, pero no genera ningún miedo. Entonces son opiniones subjetivas, o estos son los argumentos subjetivos. Y un argumento objetivo, pues es lo contrario, es más, lo objetivo va más enfocado a los hechos, a lo que en realidad pasó, sin involucrar los sentimientos o la perspectiva de terceros, de otras personas. Ese es un argumento, eso sería un argumento objetivo. Un ejemplo de un argumento subjetivo, pues dice que aquí son los textos narrativos de ficción que contienen elementos fantásticos. O sea, es como digo, pues lo subjetivo pues ya incluye sentimientos, involucra aspectos más personales y la perspectiva de la persona como tal. Y en el objetivo, pues no. Y vienen también los elementos del texto imaginario. Los textos imaginarios pueden tomar elementos de diversas fuentes, como la historia de otras culturas, los sueños, otros textos narrativos o cualquier mundo imaginario. O sea, a partir de un hecho que puede haber sido real, o a partir de algún sueño, a partir de algo, desde ahí se puede generar toda una historia, se puede hacer un texto imaginario, pues ahora sí, pues como su nombre lo dice tal cual, pues a partir de la imaginación. Entonces, hasta aquí, Ulises, ¿cuáles son, cómo se clasifican los textos? Ahorita lo que acabamos de decir. Primero, dime cuál. Sería primero el género literario, Ajá. el segundo género no literario, ¿O literario? el tercero argumentos subjetivos, Ajá. cuarto argumentos objetivos Argumentos objetivos. y los textos imaginarios. Ficción y no ficción. Así, ficción y no Este, ficción. si te puedes, aquí para más fácil, como para no confundirte tanto, son como, cada género lleva su antónimo. El literario, su contrario, pues el no literario. La ficción, pues el contrario es la no ficción. Y el subjetivo y su contrario es el objetivo. Entonces, está más fácil con que te aprendas así, los textos literarios, es ficción y subjetivos, y ya nada más te acuerdas de su antónimo, de su contrario. El literario, pues es el no literario, la ficción es la no ficción, y los subjetivos, pues el antónimo, lo contrario, es el objetivo. Hasta ahorita vamos bien entonces con los tipos de
de textos. Y ahora vienen las características de los argumentos objetivos, que era lo que ahorita estábamos hablando. Dice, los argumentos objetivos se basan en la construcción de textos que reflejan un punto de vista razonado y libre de opiniones infundadas o reflexiones parciales. Aquí es lo que pasó tal cual, sin dar mi opinión, sin agregarle nada o sin decir de que, volviendo al tema o al ejemplo, perdón, de la película de terror. Dices, descríbeme tal película. Mira, pues los hechos son estos. La película empieza con esta historia, a partir de este hecho se desencadena toda la historia, al personaje principal le pasa esto, lo persiguen, no sé. Y eso es un argumento objetivo. No estás diciendo si sí dio miedo, si no dio miedo, si estuvo fea, si es una mala o buena película, todo eso ya es subjetivo, ya depende de la persona que lo haya visto, pues ya te va a decir su punto de vista. Pero el objetivo son los hechos, es sin agregarle ningún punto de vista, sin agregarle ninguna opinión influenciada a partir de otro hecho ni nada. Es, mira, lo que pasa en la película es esto y hasta ahí. ¿Es buena, no es buena? Ya eso es aparte. Un argumento objetivo se basa solamente en eso. Sus características, pues es un tono expositivo, o sea, se lo dice de manera, pues como exponiéndolo, diciéndote de qué trata, y oraciones breves y concisas, y uso del indicativo para reflejar una intención objetiva. Esas son las características principales de un argumento objetivo. Entonces, el subjetivo sí es está influenciado desde la perspectiva de cada persona. En el subjetivo, pues sí se incluye la opinión de la persona que lo cuenta, de la persona que lo está diciendo, y en el objetivo no, en el objetivo solamente se basa en los hechos, en lo que es real. Es como veíamos también en la clase antepasada, vimos la parte esta de hecho u opinión. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una opinión? Una opinión pues es algo subjetivo, un hecho es algo objetivo. Así viéndolo de esa manera, así está fácil. Vamos a ver este video, donde también nos explica un poco de textos literarios y los no literarios. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto.
se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Ok, entonces Podemos clasificar el como te lo mencionaba, este, un texto no literario, pues siempre va a tener argumentos objetivos. Eso es un hecho. Y un texto literario, pues va a tener argumentos más subjetivos, como te decía. En esta clasificación de dos es literarios y no literarios. Aquí entran los literarios, pues como nos lo dice, tienen esa parte de imaginación, tratan de expresar una emoción y todo esto, entonces pues va a tener argumentos objetivos, en su mayoría, no siempre como lo dice el video, pero van a tener elementos de ficción. Puede ser un género literario sin ficción, pero sí, en su mayoría a lo mejor sí entra esta parte. Y en los literarios, pues son argumentos objetivos y obviamente siempre sus elementos van a ser de no ficción. O sea, aquí sí, un texto no literario no puede tener ficción. Si tiene ficción, ya no puede ser no literario. Aquí tiene que ser a fuerzas, es un texto de no ficción con argumentos objetivos, entran en el texto literario, en el texto no literario, perdón. Y el texto literario, pues son argumentos más subjetivos, puedes o no tener elementos de ficción, pero en su mayoría sí, ¿verdad? Entonces, hasta aquí queda claro o tenemos alguna duda respecto a este tema. Oh, quiero seguir de aquí. ¿Todo bien? No, todo está claro, sí. Ok, entonces empezamos con, dice, componentes del análisis de texto. Que a la hora de analizar un texto, ¿qué componentes debemos de tener en cuenta para esto? Uno, primero, pues obviamente el tema central o mensaje principal del texto. Si no, ni siquiera sé de qué tema vamos a hablar, pues ya estamos mal, ¿verdad? Entonces, la estructura, la organización interna del texto, incluyendo la introducción, desarrollo y conclusión. Hay que saber todo el tema, el estilo, que el tono, la voz del narrador, los recursos literarios utilizados, los personajes, que son los individuos que aparecen en la narrativa y sus características, los conflictos, que son los problemas o la tensión principal a la que se enfrentan los personajes, el punto de vista, que es la perspectiva desde la cual se cuenta la historia, y el contexto, el entorno histórico, cultural o social en la que se desarrolla la historia. Debemos de tener en cuenta a la hora de hacer el análisis esta parte, pues, o sea, a la hora de que tú vas a hacer un análisis de un texto, esto lo podemos hacer, o más bien ya se hace de una manera a lo mejor un poco más intuitiva. No es de que te pongas a analizar uno por uno, pero a la hora de que vas a analizar un texto, a la hora de que vas a hacer un resumen, pues obviamente primero hay que leer la lectura, hay que leer el texto que vamos a resumir. Para resumirlo, obviamente, pues tenemos que analizarlo, porque entenderlo para poder hacer este resumen. Y es donde aquí, al irlo leyendo, pues el tema es lo primero que lees. Ya sabes, desde que lees el tema, ya sabes de qué se va a tratar esta lectura, o ya sabes hacia dónde va un poco encaminada, ¿verdad? Lo empiezas a leer, pues lo que es toda la estructura, al irlo leyendo, que te vas dando cuenta de los personajes que incluyen, la narrativa,
te vas dando cuenta si es un texto literario o no literario. O sea, tú al mismo tiempo que vas leyendo el texto, te vas dando cuenta de esta parte. Si empiezas a ver que incluye, no sé, una tortuga que está jugando carreritas con un conejo y que están compitiendo y apostando que quién es más rápido y todo, pues ya desde ahí te das cuenta y dices, pues lógicamente los animales no hablan ni hacen este tipo de competencias, es algo imaginario, entonces ya desde ahí estamos viendo que es un texto literario porque tiene elementos de ficción, tiene elementos de imaginación, donde te está tratando de dejar una enseñanza, de que no importa lo rápido que lo hagas, sino la constancia y esta fábula que ya conocemos. Entonces tú desde lo vas leyendo y todo esto se va haciendo como de manera automática, o sea, tú mismo te vas dando cuenta de estas cosas. Al tener claro estas partes o esta clasificación de los textos, pues a la hora de que tú estás leyendo un texto, en automático, como ya lo tienes claro, tú solito vas, te vas dando cuenta, vaya, de estos elementos y tú vas ya viendo, es un género literario, contiene ficción, tiene argumentos subjetivos, lo haces de manera más intuitiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí, vamos para poder hacer un análisis. Dice, para realizar un análisis efectivo de un texto, es útil emplear algunas estrategias en las que pueden incluir estas. Igual ahorita vamos a ver otro video donde nos explican o nos dan como estas estrategias. Dice, la lectura activa. Primero, interactuar con el texto mientras se lee. Al tiempo que lo vas leyendo, puedes ir haciendo anotaciones, subrayando partes importantes y planteando preguntas. A la hora de que tú estés leyendo el texto, pues esta es la lectura activa, desde que lo vas leyendo, esta palabra no la entiendo, la subrayo o la apunto acá aparte, a ver, para después poder buscar su significado y entender un poco más el contexto. Mira, esta idea se me hace importante, la remarco, la subrayo para entender esta parte. Vas generando preguntas sobre el mismo texto. A ver, el personaje hizo esto, pero ¿por qué lo está haciendo? ¿O qué? O sea, esta parte es esto es la lectura activa y son cosas que te van a ir ayudando a hacer un mejor análisis y a ir entendiendo mejor todo el tema, todo el texto. Identificación, punto 2, identificación de temas y motivos recurrentes. Durante la lectura, ¿hay algún tema del que se está hablando recurrentemente? ¿Hay algún motivo? ¿Hay algo que sea como más recurrente? Pues entonces vas identificando como estas partes. El análisis del lenguaje utilizado, explorar el significado y el impacto de las palabras y frases escritas o específicas en el texto. Hay que ver bien lo que decía de la narrativa, de cómo lo está contando el autor. Lo está contando desde una perspectiva objetiva, desde un punto de vista de él, o está contando hechos, está dando opiniones. Hay que como analizar el lenguaje, las palabras utilizadas, y te vas a ir dando cuenta como de estas partes. Al saber, al identificar el lenguaje que utiliza el autor, ya desde ahí ya también te va dando una pauta hacia dónde va el texto, hacia qué tipo de texto es, y ir comprendiéndolo y analizándolo. La comparación, compararlo con otros textos similares, contextualizar el texto dentro de un marco más amplio de referencia. Si están hablando de un tema, el autor está diciendo X cosa de X tema, compararlo a lo mejor con otro texto, con otro autor, con otra fuente, si va por donde mismo, si, no, este autor lo presenta de una manera diferente, entonces acá este autor es más objetivo que entonces está poniendo cosas de su opinión, está de su cosecha, está dando su opinión. Todo esto nos va a ir ayudando. Y la consideración del público y propósito, reflexionar sobre a quién está dirigido el texto y qué intenta lograr. Volviendo al ejemplo de la fábula de la liebre y el conejo, el conejo y la tortuga, dices, pues a ver, hacia reflexionar, en primer lugar, hacia quién va dirigido el texto, hacia una audiencia pequeña, infantil, o hacia una audiencia adulta. No, pues es una fábula, está hablando de animalitos que hablan y todo, pues a lo mejor va más encaminado hacia la audiencia infantil. ¿Y qué intenta lograr? ¿Cuál es el objetivo de ese texto? Pues quiere dejar una moraleja.
Obviamente, a lo mejor una persona adulta, la moraleja, no es necesario contarle el cuento para entender esta parte, se lo puedes explicar con las palabras como tal, pero un niño es diferente, entonces por eso son las fábulas, les pones personajes ficticios, personajes que sean más agradables hacia esa audiencia, hacia la que va dirigida, entonces también hay que tener en cuenta esta parte de hacia qué punto, hacia qué audiencia, hacia qué público va dirigido el texto y cuál es la intención de ese texto, qué quiere lograr, quiere lograr o quiere hacerte sentir algo, que sientas alguna emoción, simplemente quiere informarte hacia dónde va esta parte. Entonces, estas son características o puntos a tener en cuenta como estrategias para que a la hora de que lees un texto te quede más claro y sea más fácil su análisis. ¿Sale? Y aquí tenemos este video donde nos dice 7 estrategias para analizar un texto. Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a interpretar un texto. Un texto con análisis de tipo literal o contextual o conceptual del mismo. Es por esto que les voy a dar unos pasos para que ustedes logren interpretar un texto sin perderse en las ramas. Realizar resúmenes y reflexiones forma parte de nuestra labor en la academia. Además, con estas actividades desarrollamos la capacidad de interpretar textos, dándole tanto una visión individual como histórica. Leer el texto completo para obtener una idea general. Luego, subraya las ideas principales. Luego podemos anotar las ideas y ordenarlas para tener una mayor coherencia. Después vamos a contextualizar el escrito, es decir, hacemos una síntesis relacionándolo tanto en tiempo y obra con el autor. Después podemos utilizar nuestras propias palabras para redactar las ideas seleccionadas, principales y secundarias. Recordemos que debemos relacionar en todo momento lo que se escribe con el pensamiento del autor. Y para finalizar, cerramos el texto con un comentario crítico. Por ejemplo, proponer nuevas soluciones, comparar las ideas del autor con otros autores, encontrar puntos débiles de las tesis que exponen o dar su propio punto de vista a este escrito. El estilo de redacción del texto, al analizarlo, debe ser con un lenguaje claro y sencillo, ya que utilizar palabras rebuscadas puede confundir a nuestro profesor, así como usar frases hechas o informales harán que nuestro trabajo tenga poca credibilidad. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Ok. Entonces, aplicaciones prácticas. ¿Para qué nos sirve todo esto de analizar textos y todo lo que hemos estado viendo? Bueno, el análisis de texto no solo es una habilidad académica, no solamente nos sirve pues, para en la escuela, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Perdón, por ejemplo, mejorar la comprensión de la lectura y habilidades de escritura, interpretación crítica de medios de comunicación como noticias y publicidad, evaluación de argumentos en debate y discusiones, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y análisis y enriquecimiento de la apreciación estética y cultural. Ahorita lo vemos a lo mejor de una manera que
pues a lo mejor como nada más para la escuela o viendo de, pues para qué me va a servir un resumen, pues cuando me dejen una tarea o para qué me va a servir hacer un buen análisis de un texto, pues para hacer a la hora de que me dejan tareas de esto, de aquello, pues sacar información, pero en realidad este tipo de estrategias, aquí lo vemos como un análisis de texto, pero las estrategias nos sirve o si lo hacemos como ya un hábito o algo de que después se nos hace mucho más fácil hacerlo, y no solamente para analizar textos, sino hasta para analizar, como bien lo dice aquí, dar una opinión crítica de algo, de una noticia, no solamente leída, a lo mejor ves, o por ejemplo, ahorita que están las elecciones y están todos los políticos tirándose unos a otros y dando sus propuestas. No te las están presentando en un texto para leerlas, pero al final de cuentas, en la práctica, podemos analizarlo de la misma manera que analizaríamos un texto. O sea, hay que ser críticos, hay que ser objetivos y decir, a ver, tal candidato está diciendo esto, entonces, si es cierto, qué validez tiene, cómo es la manera en que lo está diciendo, hacia qué público quiere llegar, o sea, todas estas estrategias, y te darás cuenta si es una propuesta viable, si no es viable, si lo está diciendo pues, nada más para ganar votos, si, o sea, te empiezas a dar cuenta haciendo estos análisis eh, de diferentes cosas que simplemente, pues los escucho que hablan y hablan y hablan y no les pones con mucha atención, no haces este análisis, pues, pues dijo que va a hacer X cosa, dijo que va, pues, está bien, pero sí, nos puede ayudar este tipo de prácticas, pues en la vida diaria, no solamente para el ámbito académico, sino pues para muchas cosas, para poder entender diferentes como digo, noticias, argumentos y todo esto, pues ya te vas a ir dando cuenta. Esto, obviamente, a lo mejor de repente no tenemos como esta práctica, o esta costumbre de hacerlo así, pero si empiezas a trabajarlo, empiezas a tratar de cada cosa que lees, si estás leyendo un libro, ya sea una novela, sea alguna historia simplemente de ficción o algo por gusto, igual es más fácil comprender la lectura, o si estás leyendo una noticia, o si estás leyendo algo para la escuela, pues todo esto se te va haciendo más fácil, se te va más práctico cada vez, el poder hacer este tipo de análisis. Ok, entonces hasta aquí lo que es análisis de textos, que vimos el, cómo se clasifican en textos literarios, no literarios, textos de ficción y de no ficción, los argumentos objetivos y subjetivos, y las estrategias que tenemos para hacer lo que es un análisis, para hacer el análisis de un texto. ¿Alguna duda? Cualquier cosa, no importa, ahorita lo volvemos a repetir, que acabo nomás somos tú y yo en la clase. Tengo una duda sobre los A ver, textos imaginarios sí, dime. y me lo podría volver a explicar para entender más bien Todo lo que es análisis de texto o qué parte, desde dónde nos regresamos, no hay ningún problema. de los textos imaginarios. Elementos de texto imaginario, ok. Para entender esta parte de los textos imaginarios, va muy ligado o tiene que ver pues, con esta parte, los textos literarios y los no literarios. Un texto imaginario, pues como su nombre lo dice, es algo que viene de la imaginación, tal cual, y entraría en el género literario, porque como dijimos, un género no literario, va más enfocado a un hecho, va más enfocado a una noticia, a un instructivo, que te dice qué hacer, nada más. Ahí no va incluida la imaginación. No sé si, por ejemplo, agarras un,
un manual compras un mueble, por así decirlo, y ya viene, pues, te llega la paquetería, te llega a la mesa y viene desarmada. Entonces sacas tu instructivo y ahí te va a decir paso a paso cómo armar la mesa, ¿verdad? Primer paso uno, pues agarras la tabla, luego la agarras una de las patas y se va a poner con tal tornillo y viene ahí todo especificado, las piezas que ocupas y paso a paso cómo vas a ir armando esa mesa. Entonces, ahí no es nada imaginario, ahí no se utiliza la imaginación, porque pues con imaginación, me imagino que la mesa ya está armada y ¡pum! Se armó, obviamente que no, entonces te va guiando paso a paso. Entonces, un texto imaginario es un género, se clasifica o entra dentro de los géneros literarios, una historia que el autor pues se le ocurrió de su imaginación, de un sueño, de lo que sea, y en este tipo de textos pues contiene diferentes elementos, como puede ser la ficción. Dijimos, la ficción entraría también aquí en un texto imaginario, porque la ficción son cosas imaginarias, son cosas que no son reales. Entonces, todos estos en un texto imaginario, pues viene en esta parte, o tiene todos estos elementos. Va a contener ficción, van a ser elementos que no son reales, como por ejemplo el ejemplo que poníamos de la fábula de la tortuga y la liebre, pues es imaginario que dos animales puedan competir de esta manera, que organicen una competencia, que hablen, empezando por ahí. Todo esto es parte de lo que serían los textos imaginarios. Haz de cuenta que los textos se clasifican en dos: literarios y no literarios, en dos géneros. Géneros literarios, géneros no literarios. Esos son los dos géneros en los que se clasifica. Cada uno de estos géneros contiene diferentes elementos, como es la ficción y la no ficción. La ficción sí no sería como un género como tal, más bien entraría en el género literario. La no ficción entra en el género no literario. El género literario, aparte de contener ficción, tiene argumentos subjetivos, y el género no literario tiene argumentos objetivos. Y los elementos del texto imaginario pues son estos, entran en el género literario y van a contener ficción, van a tener argumentos subjetivos. Sí, hasta ahí sí me quedó claro, o qué parte no sigue sin quedar clara. A ver, dime, o lo volvemos a repetir. Sí, ya quedó claro. ¿Ya? ¿Seguro? No hay problema. Si quieres, otra vez lo repetimos, Dios, si es que no. Ok, Sí, ya entonces, quedó claro. aquí estábamos viendo lo que son, bueno, el contraste o la diferencia entre un argumento subjetivo y un objetivo. Todo esto hablamos solamente del argumento subjetivo, que son que expresan la realidad desde la perspectiva de otras personas o de una o más personas, y que pueden incluir elementos imaginarios. Estos entran dentro de los argumentos subjetivos, que a su vez entran en el género literario. Y las características del argumento objetivo, pues es un tono más expositivo, son oraciones breves, y reflejan una intención objetiva. Un instructivo es algo objetivo, ahí no hay de que, es que a mí se me hizo fácil, a mí se me hizo difícil. Simplemente te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer y punto, no entran más. No entra la opinión de nadie, no entra la imaginación, no entra. Entonces es un género no literario y con un argumento objetivo, simplemente basado en los hechos. Podemos clasificar al universo de textos producidos. Igual, bueno, de hecho, déjate pongo el video otra vez de todos modos. Todo, nada más aquí hay Podemos una clasificar al partecita. universo de textos producidos. Podemos clasificar al universo de textos producidos en literarios y no literarios. Mira, aquí te explica bien, te va poniendo aquí en esta parte, en el género literario, como las características que va teniendo cada género y el género no literario.
Estos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Es lo que te comentaba hace rato. En el género literario, tienen un propósito como artístico, algo más enfocado al arte, algo más que se oiga bonito, y transmiten alguna enseñanza, alguna reflexión, como por ejemplo en las fábulas o en la poesía, pues la poesía es estética, contiene elementos a lo mejor que no son reales, pero se escuchan bien, riman, tienen una rima, todo esto es un género literario. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. Y el no literario, pues su propósito, como aquí lo dice, es simplemente ofrecer una información, dar una instrucción y nada más. Aquí ya no importa tanto lo estético, ya no importa tanto que si se oye bonito o se oye feo, si rima o no rima. Simplemente te estoy dando una información, cómo pasó, o te estoy dando un instructivo de cómo armar una cosa o de un recetario, de cómo hacer una receta, el paso a paso, y ya no implica más cosas, a diferencia del género literario. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. Como te decía, en el literario, el lenguaje va a ser diferente, las palabras van a rimar, se van a escuchar bien unas con otras. Es ese valor estético que menciona aquí el video. O sea, que se oiga bien, que rime, que vaya como haciendo, como una canción, si la escuchas no es un texto, pero al final de cuentas, si lees la letra, es un texto. Bueno, ya ahorita hay muchas canciones que no, ¿verdad? Pero en su mayoría, pues tratan de buscarla en la canción, la letra de la canción va rimando junto con la estrofa anterior, con el verso anterior, y busca esta parte estética. Y en el no literario no se busca esta parte, o sea, a la hora de que estoy escribiendo un instructivo de cómo armar una mesa, no estoy buscando una mesa o no estoy buscando la pieza A se tiene que conectar con la pieza B, pero pues no rima. Aquí ya esa parte está de más, esa parte no tiene relevancia alguna para el género no literario. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Como ya aquí te pone los ejemplos, en el literario pues nos ponen los poemas, los cuentos, las fábulas, que sí tienen, el poema pues va a tener la rima, siempre va a rimar, se va a escuchar bien, ese es un poema. El cuento pues también busca una historia que tenga estética, que suene bien. Las fábulas pues te buscan dar una enseñanza, dejar algo pues sí, pues te dejan una enseñanza, y aparte de que también una fábula siempre va a contener elementos imaginativos. En la fábula, las fábulas muchas veces pues, son estas donde los animales hablan, donde el ratón se encuentra con el león y lo ayuda. Entonces esa es una fábula. Entonces entran en el género literario y tienen estas características de la estética, de un lenguaje que combine. Y en el no literario, pues es una noticia, es un instructivo, es una carta, algo que no lleva esta parte estética, no rima ni nada, y su intención es simplemente informar o instruir en algo, no el sonar bien. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética.
y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Es lo que te mencionaba, dice, la ficción no es una característica de los textos literarios. No, un texto literario no siempre va a tener ficción, pero si lleva ficción, por ley, si es un texto literario. Y dice, y va en función de la estética, que suene bien, que se vea bien. Y el no literario, pues es algo más objetivo y va en función de informar algo, no importa que no se vea bien. Para confirmar nuestros conceptos, vean. Bueno, ya ese es el ejemplo que ponía ahí el video. Sí, con esta parte queda un poquito más clara. Sí, ya lo entendí más. Ok. Y para las estrategias para el análisis, para poder hacer el análisis del texto, que era lo que te mencionaba, pues está esta parte de la primera. Nos menciona, son cinco pasitos o 5 estrategias como para hacer más fácil el análisis y la comprensión del texto. La primera, la lectura activa, que es conforme vas leyendo, ir haciendo anotaciones, tanto de palabras que a lo mejor no entiendes su significado. Muchas veces hay palabras que no entendemos o no sabemos cuál es su significado, buscarlas en el diccionario. Igual puedes dar primero a lo mejor una leída general, una leída rápida general para darte una idea de lo que va a tratar, de lo que se trata el tema, el texto. Y ya desde la segunda leída podemos ir haciendo como esta parte, la lectura activa, ya ir leyendo, ir encerrando, anotando, circulando, no sé, las palabras que no entienda o las ideas principales, ir conforme voy leyendo, voy haciendo esto. Esta es la lectura activa y eso nos ayuda a comprender más fácilmente el texto. Identificar los temas, los motivos recurrentes, es el punto 2, y el análisis del lenguaje, que era lo que ahorita en el video y lo que te explicaba de hacia qué público va dirigido, el tipo de lenguaje que utiliza. Entonces, de esta manera vamos a identificar si es un género literario o un género no literario, hacia dónde va, y es también de esa manera podemos ir como entendiendo mejor el texto. La comparación con otros textos, que sería buscar de otras fuentes y ver cómo compararlos, si está siendo objetivo o si está siendo subjetivo en ese texto, pudiera ser otra estrategia. Y, y considerar hacia qué público y cuál es el propósito del texto. Estos son los 5 pasitos como para tener para poder hacer un mejor análisis de un texto. Y al final, pues, sus aplicaciones prácticas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en la vida ya no solamente nos sirve para analizar textos a nivel académico, sino pues puede ser cualquier tipo de lectura que estés haciendo, pues todo esto nos va a ayudar a la mejor comprensión de cualquier lectura, a interpretar cualquier medio de comunicación, no solamente textos, te comentaba, esto también nos ayuda a hacer una mejor interpretación de alguna noticia, puede ser en un video o como sea, y dar como tener ese punto de vista más crítico y más objetivo de tu parte hacia la noticia que estás viendo, que estás escuchando, para evaluar argumentos de debate y discusión, lo que te ponía el ejemplo de ahorita de los candidatos a la presidencia y todo esto, pues en sus debates tú puedes tener una mejor evaluación de sus argumentos teniendo en cuenta todas estas partes. Y estas son algunas de las aplicaciones por las cuales podemos hacer pues, todo esto que hemos estado viendo. Entonces, hasta aquí ya queda más claro. Sí, me expliqué mejor. Sí, ya quedó más claro. Muy bien. Entonces, este tema, pues ya lo terminamos. Estaba cortito y creo que no estaba tan difícil de comprender. Vamos a entrar ya nomás en las últimas actividades de este tema para hacer cierre de este tema. Vamos a entrar a Canvas.
Entonces, estamos en el módulo 2, que dice análisis de texto. La que dice actividad de aprendizaje 2.1, cuestionario. Sí, ¿Sí? ¿Estamos ahí? sí, estoy ahí. Ok, este es como un examen. Si gustas, lo podemos iniciar. ¿Quieres darle una leída a las preguntas? Las que estés seguro las vas contestando. Si en alguna tienes duda, no la contestes y me dices para resolverla, ¿sale? Sí, está bien. Ok. Ya acabé el examen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sigue la tarea 2.1. Sí, Entras, igual es otro examen, viene un texto, y luego pues vienen algunas preguntas referente al texto, de qué tipo de texto es, cosas así. Igual, si quieres, lees las preguntas, si en alguna te queda una duda o no estás seguro, si quieres no la contestes, me dices y la revisamos juntos para que quede más claro, ¿sale? sí, está bien. Ya acabé el examen. ¿Listo? Muy bien. Y por último, actividad de aprendizaje. Pues vamos a la actividad de aprendizaje 2.2, géneros periodísticos. Igual es otro examen. Sí, ya estoy ahí. Listo, ya estamos en la actividad 2.2. Sí, en la pregunta del examen, la número 1, no me carga la imagen. A ver, espérame. Es que según yo no es una imagen, es como un cuadro para que tú escribas. Sí te aparece así, ¿verdad? Dice, en esta actividad Sí, se divide en dos etapas. En la primera, que es esta como pregunta 1, dice, se te va a pedir convertirte en reportero y elegir entre desarrollar una noticia o un artículo de opinión. Recuerda que la noticia debe de tener nombres, datos, estadísticas o cualquier información necesaria para entender el problema. Y en el artículo de opinión deben acompañarse los datos de argumentos que sustentan tu punto de vista. Y ya en la segunda etapa, pues ya son unas preguntas referente a lo que ya revisamos. Entonces dice, pregunta 1. Selecciona una de las dos opciones entre noticia o artículo de opinión y desarrolla. Aquí en este cuadro es para que tú escribas. Tú aquí puedes poner, puedes escribir que tú eliges que vas a redactar. ¿Vas a redactar una noticia o un artículo de opinión? Lo que tú elijas, cualquiera de las dos, y desarrolla una noticia. Ya que la hayas terminado la noticia, le das aquí en siguiente. Y ya te va a pasar a las demás preguntas. En esta, como te dice, no, yo entiendo, no es una noticia, o a lo mejor sí verdadera, pues, pero tú debes de ponerla. A lo mejor si tú quieres, invéntate la noticia, pero que sea, pues que tenga los argumentos, los elementos de una noticia. Aquí es lo que se va a calificar, es
como la redacción o los elementos, es para ver si quedó claro, los elementos que conlleva una noticia. Habíamos comentado, las noticias, ¿en qué género entraría? ¿Género literario o no literario? Género no literario. Entraría en el género no literario. La noticia tiene argumentos objetivos o subjetivos. Objetivos. Objetivos, así es, porque la noticia vas a redactar un hecho. En el artículo de opinión, sí pudieran ser argumentos subjetivos, porque entonces ahí tú ya estás dando tu opinión basado en algo, en un hecho, en algo que tú tienes en el artículo de opinión, pues tienes que decir en qué estás basando tu opinión, pero ya es más subjetivo. Pero en la noticia son argumentos objetivos. ¿Y es ficción o no ficción? No. No ficción, muy bien. Entonces, tú ahorita, ¿qué se te hace más fácil o qué te gustaría redactar más? ¿Una noticia o un artículo de opinión? Una noticia. Una noticia, perfecto. Entonces, aquí es lo que vas a hacer ahorita, redactar una noticia. Igual puede ser de algo que te haya pasado, alguna situación que haya pasado en tu escuela, no sé, y la puedes poner como en forma de noticia, que contenga, aquí nos dice lo que debe de contener la noticia, aquí arribita. Dice, recuerda que la noticia debe de tener nombres, datos, estadísticas o cualquier información que se ocupe para entender el problema. Entonces, puedes a lo mejor acordarte, no sé, de algún suceso que te haya pasado o que haya pasado con algún compañero o algo que haya pasado en la escuela o con tus amigos o si trabajas en el trabajo, no sé, puedes agarrar cualquier cosa que tengas y hacerlo como noticia, redactarlo como una noticia que contenga los nombres de los involucrados, qué fue lo que pasó, los eventos, pero desde un punto de vista objetivo. ¿Sale? ¿Sí queda más claro? Sí, pero lo malo es que no puedo escribir aquí, no me deja. ¿No tienes manera de escribir? Ok. No me deja escribir. Que es la tarea 2.2, cuento indocumentado. Ok. Entonces, dice las instrucciones. Vas a leer un cuento llamado Indocumentado. Para ello, es necesario que practiques una metodología de lectura. 1. Conoce el texto. ¿Quién escribió el texto? ¿En dónde y cuándo se publicó? ¿Qué tipo de texto es? ¿Y cuál es su propósito? 2. Busca información sobre el tema que trata. ¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos? Y aquí viene pues información al respecto. 3. Lee detalladamente el cuento y contesta las preguntas para verificar la comprensión. Y ya viene aquí el cuento, Indocumentado, Edgar Omar Áviles. Y ya viene aquí todo el cuento. Y después de eso, bueno, mira, está un poco largo. Es la 1. ¿Quieres contestarlo de una vez? Se supone que nuestra sesión se termina a la 1:30. Igual, si se termina un poquito después, por mí no hay problema, no sé tú tus tiempos, o quieres contestarlo igual de tarea. Yo diría que lo conteste de tarea porque si ahorita me voy a ocupar. Ok, entonces no hay problema. Entonces tienes estas dos tareas. Lo que es porque sí está un poquito larguito el cuento, y al final las preguntas son al respecto la lectura. Pero si quieres, entonces te llevas de tarea, ay Dios, lo que es del módulo 2, análisis de texto, las últimas dos, actividad de aprendizaje 2.2 y tarea 2.2. Esas ya las haces en la semana, el día que tú tengas tiempo, tengas chance, y pues ya en automático quedan guardadas en la aplicación, en la plataforma de Canvas, y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sale? Sí, perdón, ¿Algo me podría que volver a quieras que explicar la agreguemos o tarea algo? número 1.
¿Mande? ¿Me podría volver a explicar la tarea número 1? De veras, habíamos quedado, vas a tener 3 tareas, sí es cierto. La del módulo 1, que era sinónimos, antónimos y polisemias, vete aquí al módulo 1 y es la última, la que dice tarea 1.3, cómic de antónimos y polisemias. Aquí esta tarea trata, o bueno, dice que vas a hacer un cómic, vas a realizar como un cuento, una historieta, en la que vamos a poner en práctica los sinónimos, antónimos y polisemias. Dice que en una hoja de papel vas a crear una historieta cómic de 4 momentos, algo corto, donde utilices a 2 personajes, tú sabrás si son reales o imaginarios, como algo que a ti se te ocurra, a final de cuentas es una historieta, y vamos a desarrollar una historia en la que se presente una confusión o problema de comunicación por el uso de palabras polisémicas. Tú te inventas ahí cualquier historia en la que estos 2 personajes, por las palabras polisémicas dijimos que son las palabras que se escriben igual, pero significan diferente. Entonces tú te inventas una historia con 2 personajes en los que tengan una plática y utilices alguna palabra polisémica en la que un personaje está hablando de un significado, pero el otro personaje lo está entendiendo con otro significado, ya que digamos, son palabras que se escriben igual, se escuchan igual, pero significan diferente. Entonces, desarrollas la historia donde exista esta confusión o esta problemática por utilizar una de estas palabras, y en el desarrollo de la historia dice que utilices al menos 3 sinónimos dentro de lo que son las conversaciones de los personajes y los vas a remarcar, los sinónimos, los que estás utilizando como en la conversación, los vas a remarcar con verde, los subrayas con verde, o si lo haces en computadora, pues igual las pones como en color, les pones a los sinónimos en color verde. Y ya que hayas hecho eso, igual lo dejo en esta plataforma. Entonces, es la tarea, esta tarea sí queda clara. ¿Me podría volver a explicar de qué va a llevar? ¿De qué, perdón? ¿De qué va a incluir la tarea? La tarea, ok. Mira, son 3 tareas. La del módulo 1, la 1.3, cómic de antónimos y polisemias, así se llama la tarea. Es la primera. Esta tarea es hacer un cómic o una historieta, tú te vas a inventar una historia de 2 personajes en los que ellos tienen una plática y utilizando una palabra polisémica, que son las que tienen diferentes significados, que se escriben igual, pero significan diferente cosa, va a haber una confusión, vas a crear un problema o una confusión dentro de esta historia en donde los personajes al utilizar una palabra, uno entienda una cosa y el otro esté hablando de otra. A partir de ahí va a empezar como esta confusión de esta historia. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí me explico? Sí. Sí, ok. Y en el desarrollo de la historia, es una historia corta, vas a utiliza mínimo, nos dice la actividad, que utilices mínimo 3 sinónimos. Entonces, estos sinónimos tú los vas a subrayar con color verde, o si lo haces en computadora, pues tú le pones en la computadora que la palabra, el sinónimo que estás utilizando sea en color verde. Esa es la primera tarea. Y las otras 2 son del módulo 2 de texto. Y son las últimas 2 actividades de este módulo, que son 2 exámenes, el 2.2, géneros periodísticos, y 2.2, cuento indocumentado. ¿Sí? ¿Ya queda más claro? Sí, ya queda más claro. Ok, igual, si en el transcurso o el día, si es ahora, si es mañana, el día que tú te pongas a hacer tu tarea,
¿Te surge alguna duda? Sin problema, no lo dudes. Me puedes mandar un mensaje, un WhatsApp sobre la duda y ya en el momento yo te respondo y te ayudo a resolver esa duda. No hay problema, ¿eh? Sí, sí, está bien. Ya está. Entonces, pues por hoy de lo que fue el tema de lo que revisamos hoy, tanto sinónimos, antónimos y polisemias, y el análisis de... ¿Te da alguna duda? No, no hay ninguna. Ok, igual te repito, si el día que tú estés haciendo tus trabajos, que digas, ahorita tengo chance, déjame, pongo a hacerlos, tienes alguna duda o te queda algo no te queda claro, de verdad, sin problema, con confianza, me puedes mandar un WhatsApp y ya me dices, oye, es Marco o maestro, como tú me quieras decir, no tengo ningún problema con eso. Estoy haciendo la tarea tal, pero tengo una duda en esto o no me acuerdo de esto, ¿me puedes explicar, me puedes recordar? Y ya sin problema yo te ayudo, no importa la hora que sea, tío, no pasa nada, yo te contesto hacemos la tarea, ¿sale? Sí, sí, está bien. Muy bien, Ulises, entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana otra vez, el próximo sábado, para seguir revisando los demás temas que nos faltan, ¿sale? Que tengas un buen día, hasta luego. Sí, hasta luego, que tenga un buen día. Bye.